Bueno, como dije, vamos a ver solamente un tema. No tengo interés en que veamos los resultados, sino que el interés que tengo en que veamos qué es la resolución que esperábamos o cuál es la lógica para resolverlo. Este ejercicio correspondía a la guía de trabajo práctico número 8. Era un horno que tenía una determinada temperatura adentro, unos 400 grados. Dependiendo del tema será más o menos. Dependiendo del tema pueden cambiar las conductividades, las temperaturas, los delta, pero la lógica, insisto, para resolverlo era la misma. Nos dice que el ladrillo refractario tiene una conductividad que es función de la temperatura y nos da una ecuación. Nos da las dimensiones del horno. Fíjense que tenemos el alto H y tendrá un valor, el largo y el ancho. Y en una primera instancia nos pregunta cuál será el calor que habrá que darle a este horno para mantener esa temperatura interior, dada una temperatura exterior determinada, y después nos pide que hagamos un segundo cálculo con un aislante. Para el primer caso, lo primero que teníamos que hacer era calcular una conductividad térmica en función de T. ¿Y qué temperatura le íbamos a poner? Bueno, esta es una de las primeras incógnitas que nos plantea el ejercicio. La temperatura que le pondremos será la temperatura media de la pared. Que esto acá, remarco esto porque en muchos casos esta temperatura estaba puesta como temperatura interior, o pónganle el nombre que quieran, T0, T1, menos la otra temperatura dividido 2. Entienden que si lo que buscamos es una temperatura media, vamos a aprovechar el espacio en blanco acá, voy a dibujar una pared. Supongamos que esta es una pared y que de un lado tengo una temperatura a 400 grados y del otro lado tengo una temperatura a 60 grados. Nosotros, la K media que pondremos será una temperatura que esté sobre esta línea. Por eso hacemos la temperatura mayor más la temperatura menor dividido 2 y nos dará un punto intermedio. Encontré muchos casos que ponían la diferencia de temperaturas, por ejemplo, y cuando hablamos de una K media, lo que buscamos es promediar un poco la conductividad de la pared. Así que no hablamos de una diferencia, sino que hablamos de una K media. ¿Se entiende? Y acá, bueno, yo calculé la densidad de flujo, directamente podrían haber calculado el calor, es lo mismo, la mayoría de todas formas eligió calcular la densidad de flujo primero. Para la densidad de flujo sí tendremos en cuenta el delta T entre la cara interior y la cara exterior. No estamos teniendo en cuenta los efectos convectivos, primero porque no damos los datos del coeficiente pelicular para ninguno de los dos casos, ni interior ni exterior, y adicionalmente porque damos la temperatura de la pared, de la superficie interior y la superficie exterior. Como les dije, tomamos acá esta media, y acá hay otro error que tuvo mucha gente y que lamentablemente era un error que consumía mucho punto. Entiendo que en algunos casos quizás es más discutible que otros, pero cuando hablamos de transferencia de calor, la superficie de transferencia es algo crítico. Es algo crítico por una cuestión de que la densidad de flujo es una variable dividida el área, o sea, es un calor por unidad de área, que justamente debemos multiplicarlo por el área total donde tenemos la transferencia. Así que se nos ha dado, verifiqué en muchísimos casos, que ponían una sola pared, por ejemplo 6x4, o 5x6, o 4x5, cualquiera sea, pero tomaban una sola pared. Eso, chicos, es un error grave. Ustedes imagínense nada más el horno que tienen en su casa, que la cocina quizás queda media ahí encerrada, no se nota tanto, pero un hornito eléctrico, nosotros no podemos suponer que tiene pérdidas de calor por una sola pared. Las paredes del horno pierden todas calor. En este caso, la única que teníamos que eliminar, que debíamos quitar del cálculo, era la cara inferior, que será L por W. Pero si no, el resto de las caras había que considerarla, y en el tema de la transferencia de calor, la definición del área es crítica. Así que esto era un error bastante grande y fue un error que lamentablemente vi en muchos parciales. De todas maneras, los resultados no fueron tan malos.
En general, los resultados fueron bastante bien. Bien, me consultaron en el chat por qué L por W es una sola. Yo acá me lo voy a llevar para arriba. Cada tema tendrá números distintos, ¿no? Pero L por W, que es 6 por 4, es una sola, porque fíjense que la cara inferior del horno, o sea, la que está en contacto con el piso, es L por W, y el enunciado nos aclara que no hay transferencia de calor con el suelo. Esta es una simplificación de hecho muy común cuando hablamos de algo que va apoyado al piso. Si tuviera sobre patas lo podríamos tomar sin ningún problema. Ahora, si estamos hablando de un horno industrial que apoya en el suelo, conceptualmente habría que pensarlo o estudiarlo un poco más para determinar la transferencia de calor en esa cara, porque nosotros no podemos suponer que la cara exterior del ladrillo está a 60 grados. Ni hablar que cualquier horno industrial, por debajo del piso, tendrá una capa de hormigón extra, tendrá una capa de aislante para la humedad, o sea, tiene siempre una construcción muy diferente. Por eso yo, para evitar todo este tipo de problemas que se nos pasen por la cabeza, directamente dijimos que por esa base no hay transferencia. ¿Alguien tiene una duda más? No tengan problema, escriban al chat o abran el micrófono, como siempre no hay ningún problema. Acá viene la parte B. La parte B, la primera suposición que hicimos la hizo el mismo enunciado. El enunciado les aclara: utilice para el cálculo la conductividad calorífica del ladrillo refractario calculada en el inciso anterior. ¿Y por qué se les dio esta suposición? Si nosotros quisiéramos calcularlo bien, y esto era parte de la respuesta esperada en qué hacer para un cálculo más riguroso, para un cálculo más riguroso podíamos incluir los coeficientes peliculares y hacer el cálculo de flujo convectivo, y otra de las opciones también era esta. Cabe aclarar que era una pregunta de redondeo, o sea, la pregunta era tan abierta a interpretación que en general es una pregunta de las que suma puntos, pero no resta, y se ha considerado así en la corrección. Si nosotros quisiéramos hacer el cálculo riguroso, como se debe, la temperatura intermedia de la pared ya no estaría entre TI y TE. Vamos de nuevo al esquema. Si yo ahora agrego un aislante, una capa de aislante acá, la temperatura exterior será esta. Entonces, la temperatura entre medio de la pared es un poco mayor. El delta T, que antes se encargaba completamente el ladrillo, ahora parte se lo está tomando el aislante, porque nosotros justamente lo que definimos en este ejercicio es que queremos esas dos temperaturas y preguntamos cuánto calor le tendríamos que dar al horno para que con esta pared o con esta pared combinada de las dos llegue a esa temperatura exterior. Nosotros lo definimos de esa manera. Ahí veo que tengo un comentario en el chat, pero es medio largo. Ya lo leo. Ahora nuestro delta T estará partido en dos partes. Así que tendré una nueva temperatura intermedia. Y si yo quisiera poner esa temperatura intermedia, iría acá. Sería una incógnita esta temperatura intermedia. Y para calcularla, tendría que desglosar esta ecuación y agregar una que sea para una sola pared. Por ejemplo, V igual a 1 sobre delta X sobre la K media en función de TI más temperatura intermedia sobre 2. Todo esto por temperatura interior menos temperatura intermedia. Y acá también pondría temperatura intermedia. Si tuvieran que resolver este cálculo, ¿cómo hacen resolverlo? Bueno, este es un ejercicio muy parecido al que vimos del horno en clase, que era un cálculo iterativo.
para evitar entrar en esa parte iterativa, se hizo la simplificación, y se las di yo en el enunciado, de que a esta K media no le pongan una temperatura intermedia, sino que directamente la supongan igual que en el caso anterior. Y con esa simplificación, simplemente tenemos esta ecuación en la cual conocemos todas las variables. El área del horno no se modifica. Y acá hay otra cuestión. He encontrado parciales donde modificaban el área del horno para agregarle el espesor de pared. Pero ¿qué pasa con esto? Nosotros cuando imaginamos la pared, no me va a ser muy fácil representarlo a esto, pero suponiendo que esta sea la pared, que como está, nosotros a la transferencia de calor la medimos o la analizamos en toda esta parte. Esta área vertical que estoy marcando acá y que le puse las rayitas como si fuera una cota, esta es el área donde tomamos la transferencia de calor. Si yo ahora agrego aislante en todas las paredes, lo que plantearon algunos compañeros es que, por ejemplo, si yo ahora agrego un aislante acá arriba, supongamos agrego un aislante acá, ahora mi nueva área de transferencia la plantearon hasta acá. No sé si están entendiendo el esquemita que estoy tratando de dibujar. Vamos a borrar todo esto que ya está haciendo bulto. ¿Qué pasa con esto? Nosotros, cuando estamos haciendo los cálculos, no estamos teniendo en cuenta esta parte en realidad. Fíjense que nosotros siempre que planteamos una ecuación de transferencia, planteamos el espesor. Quiere decir que yo lo estoy analizando en una zona donde el espesor es constante. El agregarle esta parte y tomarlo implicaría que yo la transferencia que estoy teniendo acá, la supongo igual acá. Pero en realidad acá no estoy dentro de la pared, así que la parte donde está dentro del horno sería esta. ¿Vieron cómo tuve que cruzar la flecha para poder llegar? Imagínense que el espesor que le hubiera agregado es mucho más grande. Bueno, se me está superponiendo con todo lo otro. Vamos a pasar al plan B. Ahora sí. Supónganse que el espesor de aislante que yo le agregué es mucho, y que me toman la nueva área hasta acá arriba. La transferencia de calor hacia esta pared, hacia la derecha, tendrá este sentido. ¿Se entiende? O sea que este calor, esta densidad de flujo calórico, está atravesando una longitud mucho más larga del material. Así que en realidad, conceptualmente, nosotros a toda esta parte nunca la tenemos en cuenta. Nosotros cuando hacemos el cálculo, voy a hacer de cuenta que dibujo el horno visto desde arriba. El horno sería cuadrado, o la forma que quieran. Nosotros, cuando hacemos el cálculo, lo tomamos depende para dónde dibujemos el espesor de las paredes, ¿no? Pero el horno siempre tendrá una zona de rincones y en realidad nosotros no los estamos contemplando esos rincones. Nosotros cuando realizamos el cálculo del horno, a lo que es esta zona, a lo que es esta zona y esta zona no la tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque si ahora me arrimo, acá la transferencia de calor será una línea, será igual si dibujo una al lado. Ahora, en cambio, en esta zona, en esta región, la flecha, fíjense que es mucho más larga. Así que nosotros a toda esta parte no la estamos teniendo en cuenta en el cálculo. En el cálculo tomamos en cuenta solamente esta parte de la pared. Y si le agregamos un aislante, vamos a seguir tomando lo mismo. Así que el agregado de área extra en el inciso B es un error. Nosotros no tenemos en cuenta esa parte. Es una simplificación que estamos haciendo para el cálculo, tomar la transferencia de calor en la pared plana. Y como dijimos, la rúbrica de corrección tenía en cuenta los valores de área, eran algo que lamentablemente tiene mucha ponderación,
porque es un error muy importante o algo muy crítico en la transferencia de calor. Y por último, tenían que calcular el ahorro, y acá va una observación. Muchos expresaron el ahorro como pesos. ¿En qué sentido? Me decían, el ahorro total es 6.200 pesos, o el ahorro total es 7.400 pesos, o el número que sea que corresponde en cada ejercicio. Entiendan, chicos, entiendan la necesidad de aclarar cuál es la unidad temporal. Si nosotros hablamos de un ahorro de 100.000 pesos, estamos hablando de un ahorro de inversión o de un ahorro unitario por única vez. Ahora, si nosotros hablamos de un ahorro de 6.000 pesos por hora, es un costo operativo. En este ejercicio, si nosotros tuviéramos en cuenta el costo de inversión para aislar el horno, sería un costo de inversión y no iría por unidad de tiempo. Ahora, si vamos a hablar del costo operativo, sí va a la unidad de tiempo. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque nosotros en la guía 1, y en realidad en toda la materia, estuvimos tratando de machacarlos para que trabajen con las unidades correctamente, las unidades y las magnitudes, y expresar este ahorro en pesos, y decir que nos ahorramos 6.200 pesos, sería lo mismo que decir que el caudal de la bomba, en un ejercicio de la guía 7, son 5 kilos. ¿Qué es un caudal de 5 kilos? En algún lado, en alguna parte, tienen que expresar la unidad temporal. Un poco porque es muy importante económicamente la diferencia entre un costo operativo y un costo de inversión, y otro poco porque en esta materia tratamos mucho esto y queremos que se le ponga la mayor atención posible al tema de las unidades y las magnitudes, porque de ahora en adelante se van a mover mucho en MATCAD, y como MATCAD en algunos procesos no tolera unidades, no se les van a poner. Así que ustedes van a trabajar a ciegas, y esto acá no va a decir qué es, y esto no va a decir qué es, y esto no va a decir qué es. Lo tienen que tener ustedes en la cabeza. Así que nada más eso, aclararles, tengan bien en cuenta cuando hablamos de un resultado, de saber bien y estar bien parados en qué magnitudes tiene. Que respecto a eso también tuvimos algunos errores críticos, con algunos casos, no en este ejercicio, pero sí en otros, donde planteaban que el calor por área era igual a la densidad de flujo calórico. Y ahí tenemos un error conceptual en transferencia de calor, y tenemos un error dimensional grandísimo y fácilmente corroborable, porque está bien, nosotros podríamos expresar la densidad de flujo calórico con cualquier sistema con una unidad rara, y quizás no nos demos cuenta. Pero ahora, si teniendo un calor, calculan una densidad, y a esa densidad de flujo calórico la ponen acá y no reconocen que este término tiene una unidad o una dimensión muy distinta a este, están en un error también en la guía 1. Y si bien la vimos a principio de año, se trajo en todo momento y fue algo que se estuvo evaluando en todo momento. Así que eso también, chicos, ténganlo en cuenta, fue un error grave, que no se vio mucho en este ejercicio, sí se vio mucho más en este problema, el problema número 2. Respecto a este problema, también cada uno tenía un ejercicio muy equivalente, pero con distintas temperaturas, unidades y dimensiones. La resolución esperada, bueno, lo primero que tenían que hacer era plantear los radios. Acá también encontramos muchos errores, y plantear un error en el radio al principio conlleva a arrastrar mucho el error también para abajo. No hay mucho para decir, había que dividir por 2 el radio y llevarlo a alguna unidad que quieran, y después ir sumándole espesores o no. Me preguntan por chat cuánto vale cada ejercicio. La ponderación era 3,5 puntos, 3,5 puntos y 3. Cada error también tenía asignado un valor, y recuerden que no estamos en una escala logarítmica, pero tampoco estamos en una escala lineal total. Para probar no necesitan un 40%, sino que necesitaban un 55%, así que el 4, el 5, el 6 y el 7 compensaban un poco esa distancia y se iban apretando cada vez un poquito más.
nosotros teníamos la temperatura de entrada y salida del fluido, el caudal y el CP, con lo que podíamos calcular sin problema alguno un calor. Y con este calor, que hasta acá era muy sencillo el ejercicio, y de hecho hasta acá ni siquiera hacía falta plantear todo esto de los radios ni nada, sino que lo único que calculamos fue esto, o sea, una conversión de unidades y un cálculo muy sencillo. Con esto, ahora venía la parte importante, que era calcular las temperaturas admisibles. La ecuación general era esta, que la tenían dentro del listado de ecuaciones, probablemente la hayan tenido con los términos de convección, y lo que buscábamos que apliquen era esto. Y voy a volver un poco al dibujo este. Nuestro fluido interior ingresaba a una temperatura y a lo largo del recorrido por este tubo se enfriaba. ¿Qué quiere decir? Que el fluido estaba emitiendo calor hacia el exterior, estaba cediéndole calor al tubo y al medio. Por ende, ya sabemos, con ese simple razonamiento, que esta zona es la zona caliente. Entonces, cuando nosotros vayamos a ver si cada aislante puede operar en esa condición, la temperatura que tenemos que usar como temperatura crítica es la temperatura interior. Acá también encontré muchos problemas, muy variadas las soluciones, muchos con la temperatura exterior me lo comparaban. Y entendamos que la temperatura exterior no es el caso crítico, el crítico es la interior, porque la zona caliente es esta. Así que si nosotros dibujáramos un perfil de temperatura, iría en descenso desde el interior hacia afuera. Por ende, en todo caso, la temperatura crítica o más importante es la interior, no la exterior, no la media de cada material, ni tampoco una temperatura media global del sistema. Nosotros queremos saber si cada aislante está en condición de operar en el lugar en el que está. Así que acá he visto respuestas de todo tipo y color. Lo esperado era calcular la temperatura interior de cada uno. ¿Se entendió eso? Perdón, se me salió el compartir pantalla. Ahí lo vuelvo. Ahí estamos de nuevo. ¿Se entendió eso? Bien. Temperatura interior que le poníamos a la pared. Bueno, acá hemos tenido dos opciones. La más común es sacar una temperatura media del fluido. La temperatura que entra más la que sale dividido 2, bueno, es un promedio de la temperatura a la que está el sistema. Era totalmente válido y es la más común. Pero adicionalmente, también podíamos tomar un caso más crítico o más conservador, definiendo a la temperatura de la pared como la temperatura de ingreso. ¿Y por qué haríamos esto? Bueno, esto es válido también para hacer, porque sería el caso más conservador posible. Nosotros analizaremos entonces con este caso. Ambas eran consideradas válidas. Esta es mejor que esta, pero ambas son consideradas válidas. Y bueno, dependiendo de cuál de las dos pongamos, cuál irá a ser el resultado de las temperaturas exteriores. Acá, como les dije, hubo casos que plantean mal esto, y que, insisto, uno se puede equivocar y multiplicar el calor por el área, pero las unidades me quedarán en kilocaloría por metro cuadrado sobre hora. Si yo trato de meter eso acá adentro, me va a dar mal. No revisamos las unidades y no revisamos que se simplifica acá. Está bien que ya estamos muy lejos quizás de la guía 1, pero la exigencia con eso sigue siendo muy alta, chicos. Así que el error en esto era considerado un error grave, porque es un error conceptual de transferencia de calor y un error grave también de dimensiones y fácilmente corroborable cuando entrábamos a una ecuación. Y acá también vi de todo. Como dije, lo que buscábamos era T1, T2 y T3. Nosotros, en
paredes cilíndricas, vimos que R0 por Q0 es igual a R1 por Q1 es igual a RI por Q sub I, haciendo referencia que en cualquiera va a ser igual. Así que partiendo de esta lógica, no era necesario calcular cada Q. Hay muchos que calcularon el Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3. En realidad, no era necesario. Si lo hicieron y acá adentro pusieron el producto coherente, es decir, acá pusieron R1, Q1, acá R2, Q2, acá R3, Q3, también está bien. Se esforzaron un poco más al vicio, pero está bien. Ahora, me he encontrado con casos que lo único que le cambiaban a la ecuación era el Q. Y está mal. De hecho, le dejaban igual el coeficiente global de transferencia, que en esos casos le dejaban el coeficiente completo, y solamente le cambiaban el Q, cuando en realidad lo que nos va cambiando de una parte a otra es el coeficiente global. Y otra cosa, nosotros cuando planteamos estas ecuaciones, no nos olvidemos que la ecuación base es esta que estoy señalando ahora acá arriba. Y dependiendo de en qué punto inicial y final de cálculo me pare, es qué términos y qué delta t voy a usar. ¿Qué quiero decir con esto? En este caso que tengo desde T0 hasta T4, tendré el delta completo. Voy a traer el dibujo. Bueno, es muy grande el dibujo. Voy a subir la ecuación mejor. Si yo tomo desde T0 hasta T4, iré desde acá hasta T1, hasta T2, hasta T3 y hasta T4. Ahora, si yo quiero ir a alguna temperatura intermedia, yo puedo hacer el cálculo que quiera, pero tengo que ser razonable con mi punto inicial y mi punto final. Esto es algo que se las quemé mucho en la guía número 7, cuando hacíamos el cálculo de Bernoulli, pero llegamos acá y no lo aplicamos. Así que no sé qué nos falló ahí. Si yo ahora quiero hacer el cálculo a T3, y voy a plantear, por ejemplo, el delta T entre T0 y T3, mi punto inicial estará acá y mi punto final estará acá. Así que todo este término se fue. Ahora, si yo quiero calcular a T1, si yo quiero calcular desde T0 a T1, tendré solamente el primer término. Si yo quiero calcular a T2 desde T0, tendré el primer y segundo término, teniendo en cuenta la transferencia por conducción en el metal y en el primer aislante. Pero si yo quiero saber T2 y ya tengo T1, también tengo otra opción, que la han aplicado algunos compañeros. Y hacían T1 menos T2. Pero si yo hago T1 menos T2, yo estoy teniendo en cuenta solamente la transferencia en esta zona verde. Así que cuando yo planteo mi coeficiente global de transferencia de calor, solamente plantearé este término. En ambos casos lo que yo estoy buscando es T2. Pero fíjense que cambió completamente la ecuación. ¿Por qué? Porque el punto inicial y final de cálculo cambió. En un caso tomaba dos materiales, un metal y un aislante, y en el otro tomo solamente el aislante. Por eso este cambio. Así que ténganlo en cuenta. Nosotros cuando hablamos de transferencia, es muy importante que analicemos cuál es nuestro punto interior y cuál es nuestro punto exterior también. Lo mismo, si nosotros tomáramos la temperatura del fluido y quisiéramos tener en cuenta también la convección, bueno, tendremos que acá poner A, y acá esto tendrá un término adicional que será 1 sobre R0 por H0. Así que es muy importante, quizás en este tema muchos ejercicios los resolví yo y no les di la oportunidad de resolverlos, o no sé bien qué nos falló, pero tengamos en cuenta que lo que yo use como punto inicial y como punto final tiene que ser coherente con lo que yo planteo en la ecuación, tanto en temperaturas como en términos que participan en la conducción.
o en la transferencia de calor, porque en este caso tendría convección y conducción. Con eso podíamos calcular todas las temperaturas, y también me pasó que muchos compañeros calcularon las temperaturas, calcularon también T4. T4 era una temperatura conflictiva para muchos, porque por el espesor del aislante 4 da un valor muy bajo, da muchísimos grados bajo cero. Y me calculaban esto y no me decían absolutamente nada de si los aislantes funcionan o no. Bueno, se trató de considerar y de sumar algún punto. Pero si ustedes me calculan temperaturas y en ningún momento me la relacionan con la temperatura admisible o me dicen algo al respecto, yo no sé si interpretan bien qué es la temperatura admisible, por qué si a la temperatura 1 la van a comparar con la del aislante 1, con el aislante 2, si no la van a comparar con ninguno, si consideran de todas estas la temperatura más alta y por eso me dicen, por ejemplo, bueno, el aislante 2 no puede funcionar porque esta temperatura es 440. Bueno, a ver, el que hizo esto y no me concluyó nada o no me puso al lado cuál era la temperatura, fíjense lo poquito que dibujé acá, aclaré cuál era la temperatura máxima, que es del aislante 1, y puse OK. Súper escueto. Esperaba una respuesta un poco más completa de su parte, pero mínimamente tener esto para saber qué temperatura compararon con qué aislante, porque muchos casos la comparación fue así. Comparaban la temperatura 2 con el aislante 1, la 3 con el aislante 2 y la 4, que no está calculada acá, con el aislante 3. O otros compañeros, por ejemplo, me plantearon, como esta temperatura es mayor a la de estos dos aislantes no se pueden usar. Así que era necesario que me hagan la conclusión, el ejercicio se los pedía, verifique que los aislantes operen en una temperatura menor a la admisible. ¿Qué conclusión obtuvo? Era bastante claro de que había que expresarlo a eso, porque justamente si lo que quieren ustedes es demostrar que saben, y si yo lo que quiero es demostrar que aprendieron o verificar que aprendieron, es necesario que se explayen en este tipo de conclusiones y que lo expliquen. Lo mismo, el esquematizar, era necesario que mínimamente hagan un esquema como este, o el cañito en horizontal y todas las capas, el que quieran, pero para explicar por dónde estaba cada temperatura, cómo le llamaban a cada radio. Hubo muchos compañeros que, por ejemplo, llamaron R1, 2, 3, 4 y 5, y está bárbaro, indiscutible. Me plantearon acá los nombres y abajo en las ecuaciones siguieron con esos nombres y estuvo bien. Ahora, si ustedes no me plantean este dibujo y en clase en general le llamamos de esta forma, y ahora en una ecuación me ponen R1, R2 sobre R1, y para mí es R1 sobre R0, a mí me cuesta mucho saber si lo resolvieron bien o no. ¿Entienden? Así que es para tener en cuenta que ese tipo de detalles, más que llevarlos a un error, los puede llevar a que yo no les pueda corregir correctamente. ¿Entienden? O sea, quizás ustedes lo resolvieron bien, pero yo no soy capaz de verlo. Así que es necesario que se explayen con esas conclusiones. El año que viene, que van a estar de lleno en ingeniería y que las respuestas son muy variadas y que dependen mucho de su criterio personal, es muy importante que aprendan a definir bien las conclusiones y aclarar bien las conclusiones para evitar estos errores. Profe, puede ser que no calculemos la T3 suponiendo que si ya el aislante 2 aceptaba la temperatura 2, que era la misma temperatura admitible de 400 grados, la T3 no hacía falta calcular y lo dábamos por obvio que sí servía. Exactamente, pero si vos me lo calculás así y no me decís nada, yo creo que no te alcanzó el tiempo para calcularla. Si vos en cambio calculabas esta y acá me escribías una pequeña frase que diga, como la temperatura 2 ya es menor a la temperatura admisible del aislante 3 y la temperatura a la que está expuesta el aislante 3 será menor a T2, no es necesario calcularla. Con esa conclusión ya era basta y se ahorraban un cálculo, por ejemplo. Así que justamente eso es lo que apunto, Fabricio, a que a veces quizás no es necesario un cálculo,
pero siempre que esté bien justificada la conclusión. El problema que le puede traer quizás hacer una conclusión de esa es si tienen, no sé, un numerito mal en esta que se les escapó, en la calculadora puede pasar, y que esta temperatura les haya dado, no sé, que esta temperatura, por ejemplo, les haya dado 300. Y dicen, ah, no, listo, como esa temperatura es 300, no hace falta calcular las otras, y capaz que cometieron un error numérico en esta, y los lleva. Así que siempre está bueno, si pueden, tratar de realizar los cálculos para ver si los resultados que obtienen tienen lógica, pero esa conclusión que vos acabas de dar es excelente, simplemente tenían que escribirla. Ese era el objetivo de esa pregunta, de que escriban, de que se explayen y que demuestren que entendieron cuál es la zona caliente, para dónde fluye la temperatura, cuál va a ser la crítica para cada aislante. Ahí, por ejemplo, hay una compañera, Camila, que me comenta que tomó la interior y la exterior. Hay muchos que hicieron eso y que aclaraban, bueno, el aislante opera entre temperatura A y temperatura B, así que es correcto, puedo operar. Está bien también, simplemente me hicieron una explicación un poco más larga. Ahora, tienen que escribirme, aunque sea mínimamente, entre qué temperatura y qué temperatura opera. Porque si ustedes simplemente me ponen este dibujo y no concluyen nada, yo no sé si entendieron si estamos dentro o fuera de los valores admisibles del aislante. Y por último, el problema 3, que era un poco más sencillo. No hubo problemas mayores en este ejercicio. Teníamos dos fluidos, sí se les ató mucho la rama por el hecho de que no dice por dónde circula cada uno, y creo que cuando lo terminaron de resolver cayeron en cuenta de que en realidad no era un dato crítico, por eso no estaba. En caso de que sí sea un dato crítico y no esté, y estén totalmente seguros que no está, tendrán que ustedes tomar la decisión de definirlo, pero normalmente si es un dato crítico va a estar en el enunciado, o bueno, si no lo tendrán que definir. No voy a asegurarles nada de lo que después me pueda arrepentir. Teníamos un fluido caliente con una capacidad calorífica, uno frío, teníamos los caudales másicos de cada uno. Esto es lo que volvía menos importante cuál era la circulación de cada uno. Si nosotros hubiéramos dado velocidades y radios, nosotros hubiéramos necesitado cuál iba por dentro y cuál por fuera para calcular el caudal. Siendo que acá ya teníamos caudales, se volvía un poco menos importante. Adicionalmente, nos daba el coeficiente global de transferencia. Esto no era una incógnita o no era algo que tengamos que calcular, como hacíamos siempre con el coeficiente pelicular, con después la K del material y el otro coeficiente pelicular, sino que ya venía como dato. Con eso podíamos calcular el calor, en este caso cedido por el fluido caliente, y todo el calor que cede el fluido caliente, nosotros tomamos la suposición, y la hemos tomado en todos los ejercicios, y es la forma en la que lo calculamos en esta cátedra, de que es el mismo calor que absorbe el fluido frío. Por ende, con eso, y haciendo una ecuación homóloga, pero del fluido frío, podremos calcular la temperatura de salida del fluido frío. Con la temperatura de salida, podemos hacer el cálculo del área en cocorriente o en contracorriente, planteando el esquema, que acá no lo tengo dibujado para hacer un poco más rápido, pero acá había que dibujar el esquema, era muy importante. El esquemita donde plantean la temperatura de entrada del caliente en 3,75 y salida en 3,50, y la de entrada del frío en 2,80 y salida en 3,11. Con eso sacar los dos delta T, el delta T de cada lado del equipo, delta T medio logarítmico y el área. ¿Qué pasó en muchos casos con este ejercicio? Muchos tuvieron un error acá, que cuando calculaban la temperatura de salida, o calculaban el delta T, porque nosotros a esto lo podríamos plantear como que Q es igual a Cp del frío
Me está ganando mi teclado, muchachos. Cp del frío por caudal del frío por delta T. Muchos me calculaban este delta T y no me calculaban temperatura de salida. O la intentaban calcular, pero cuando la despejaban la escribían acá y cuando la ponían en la ecuación se olvidaban de sumarla. Esto está muy en el medio entre ser un error conceptual o un error numérico. Porque si simplemente se olvidaron de ponerla en la calculadora es un error numérico. Ahora, si me calcularon un delta T y a ese delta T me lo traen acá y me lo usan para calcular el delta T medio logarítmico, estamos hablando de que estamos mezclando muchos conceptos. Nosotros cuando planteamos el delta T medio logarítmico, y quiero tener algún gráfico que me avale, nosotros cuando calculamos el delta T medio logarítmico, lo que estamos tratando de calcular es una media entre las alturas de estas líneas que estoy graficando acá. O sea, la fuerza impulsora para la transferencia será toda el área que hay entre medio de estas dos curvas. Ya en este esquema no se nota tanto, en el sistema en contracorriente se notaba más. Así que lo que estamos analizando es puntualmente a lo largo del equipo cuál es la diferencia de temperatura entre el caliente y el frío. Como no podemos analizarla en cada punto, la analizamos en estos extremos. Analizamos acá y acá. Así que si ustedes me plantean temperatura de entrada y de este lado, en vez de temperatura de salida, me plantean delta T, esto no va a ser real, ¿entienden? Así que vuelvo a que está en una delgada línea entre se olvidaron de sumarlo o un error conceptual. Así que ténganlo en cuenta, cuando calculamos el delta T1 y delta T2, estamos hablando de temperaturas puntuales, no de deltas. Con el delta T medio logarítmico podíamos calcular el área, al Q ya lo tenemos, el U era dato, al delta T medio logarítmico lo acabamos de calcular. Y para el sistema cocorriente suponemos exactamente el mismo caso, lo único que nos cambiará es el delta T, porque el esquema ahora será al revés, y la temperatura de entrada del frío estará por ahí, la de salida estará por acá, y las curvas serán diferentes. Recuerden que no era muy fácil de dibujar en PDF, así que lo vamos a llevar rápidamente a Paint. En estos casos, primero que las dos flechas apuntan hacia el mismo lado, no tiene mucho sentido que las dibuje, pero lo importante era que esta curva vendrá para acá, y que tendremos la curva del frío que va para allá. Ahora fíjense que las distancias verticales entre las líneas, que era eso que dibujábamos recién, de un lado será muy grande y del otro lado será bastante más chica. Bueno, les pido disculpas acá, fíjense que ya vengo con pendiente hacia abajo, esto en realidad no se da, acá tiende siempre para arriba, o en tal caso a hacerse asintótico. Pero bueno, ven, una es mucho más grande que la otra. Otro dato más y comparativa que se les ha escapado a muchos. El delta T medio logarítmico es un promedio medio logarítmico del delta T1 y el delta T2. Si el delta T1 y delta T2 están entre 63 y 70, este sí o sí tiene que estar en algún valor al medio. Si acá estamos entre 40 y 90, sí o sí tiene que estar en algún valor al medio. Muchos tuvieron algún error numérico acá y les dio, no sé, 105 y 40, y 20, no sé, errores numéricos. Es un error fácilmente corroborable, chicos. Estamos hablando de una media. La media entre dos valores tiene que ser un valor entre medio, justamente. No puede excederse o quedarse corto. Con eso teníamos las dos áreas y debían concluir, o lo esperado, es que el área necesaria para el sistema en cocorriente será mayor debido a que la fuerza impulsora, o
o delta t medio logarítmico es menor. Eso fue globalmente lo que se esperaba para el parcial. En general, las notas son bastante buenas, en general fue bastante bien, pero con ahí algún que otro tropezón en algunos parciales que, bueno, lamentablemente los vamos a tener siempre. Espero que ahora haya quedado un poco más claro. Tenía varias consultas en el chat, si me dejan un segundo las voy a leer. Bueno, ya hay una duda muy puntual, ya se las contesto. Sí, eso sería un error numérico, no sería tan crítico si el error es, por ejemplo, poner un 0 por demás. A ver, es un error, va a tener algún que otro peso, pero no es tan crítico como otros errores. A todos los que me han escrito, les voy a contestar. Denme un tiempo, traté de contestar lo más rápido que pude a todos, pero bueno, lleva su tiempo. Y yo cuando realicé la corrección fui tomando notas muy rápidas, muy desprolijas de cuál fue el error de cada uno. Si les parecen y quieren ser muñecos de práctica, les podría enviar por mail de forma automática a través de Outlook cuáles fueron las observaciones de cada uno. Insisto, las observaciones son sumamente acotadas y rápidas. Pero me serviría que ustedes me digan si cuando las leen les ayuda o no a determinar cuáles fueron sus errores. ¿Por qué? Porque yo esa corrección no tengo problema en escribirla a través en el Excel, que me voy armando para hacer la corrección, en el Excel donde también pongo la rúbrica de puntajes. Y, insisto, el error que está escrito ahí es muy acotado. Es, por ejemplo, error en el área, o error en el radio, error en el Q, error conceptual en calor. Pero quizás a ustedes les sirva para verificar un poco más rápido cuáles fueron sus errores, y si de verdad a ustedes les sirve, a mí no me costaría nada enviárselos a todos a través de Outlook, o por lo menos creo que no me costaría nada enviárselos a través del mail institucional. Así que si les parece y aceptan, yo les mandaría estas observaciones, probablemente el fin de semana, cuando me pueda poner a averiguar un poco más cómo funciona el Outlook, les llegarían a su mail institucional. Y sería simplemente para que ustedes la vean y digan, no, profe, la verdad que no se entiende nada de estas observaciones que manda, o sí, a mí me ayudó a entender rápidamente cuáles fueron mis errores. Para este año ya estamos tarde, pero si eso sirve, quizás para el año que viene le pueda dar una devolución a cada uno de los alumnos, sumamente breve y acotada, pero que quizás los ayude. Así que por favor, si lo aceptan, yo le voy a mandar este fin de semana, si me sale, un mail, les va a llegar el mail institucional, que es el mail que dispongo de cada uno de ustedes. Voy a publicar seguramente algún mensajito en autogestión o les mande también un mail, un mensaje individual a cada uno avisándoles que tienen eso. Y como les digo, disculpen los errores ortográficos, disculpen la falta de redacción en la respuesta. Entiendan que esta respuesta tuve que corregir 100 parciales en 2 días y son las notas que puedo llegar a tomar. Si les sirven bien y si no sirven, no lo implementamos más. En mi caso, profe, que usted me las mandó por mail, que yo le pedí, me resirvieron. Sí, pero quizás vayan a ser bastante más acotadas que esas, ¿no? Bueno. En muchos casos yo cuando respondo mail, si tengo tiempo y estoy sentado en la compu con tiempo, incluso a veces hago recortes del parcial y los voy enviando. En este caso, insisto, es bastante más acotado. Pero mi idea sería quizás a futuro poder mandarles lo que vimos en MatCAD ahora, el MatCAD pasado a PDF, y que ahí dice la solución correcta, y vos te equivocaste en área, tal, tal y tal cosa. Si a ustedes les sirve, para el año que viene lo seguimos implementando. Si a ustedes no les sirve, queda descartada esa parte. Lucía, si te parece, escribime esa consulta por chat en el aula virtual y lo discutimos por ahí. No, sí,
Pablo, tranquilo que esto es para los que vengan el año que viene, no para ustedes. Ya voy a contactarme con los alumnos que tienen la posibilidad de hacer un trabajo. Camila, vos sos una. Filipo creo que eras otro, no estoy seguro. Voy a... Blas es otro. Ya me voy a comunicar con ustedes para ver si quieren eso o quieren ir al recuperatorio. El recuperatorio va a ser muy similar a lo que fue el parcial. Ya veremos cómo organizo los grupos o cómo organizo, va a ser a través del aula virtual, digamos, pero probablemente no tengan cuestionario que cargar, porque tengo, en este caso, pocos alumnos, pero sí muchos temas o muchos parciales distintos, así que sería mucho más engorroso cargar los cuestionarios que corregirlos directamente. Sí, eso conlleva que tengan que ser más cuidadosos con lo que escriben para que se vea bien y que no se me pierda ningún dato en el medio. Y bueno, con eso creo que sería todo. Si me mandaron alguna duda puntual o particular por el chat, como por ejemplo la consulta sobre el recuperatorio, me gustaría que me lo escriban por el chat del aula virtual, así se los puedo contestar más cómodo, porque la llamada esta ya deberíamos ir cortándola, ya les estoy quitando tiempo de otras asignaturas. Y así puedo seguir en la charla y no se me pierde nada. ¿Les parece? Profe, yo quería hablar con usted después algo particular mío, si puede ser. Sí, sí, nos quedamos en esta conversación. Cuando se Bueno, conecten listo. los compañeros hablamos. Bueno, al resto, muchas gracias por venir. Y si tienen alguna duda, consulta o algo y quieren hacer alguna clase de consulta más extra, avisen y tratamos de coordinar algo. Chao, chicos.